En cuanto al segundo punto, una zona o módulo de atención farmacéutica para la confidencialidad con el paciente. En este caso, esta zona era y es un requisito indispensable dentro del layout o plano de local. En todo local farmacéutico que se abría o se aperturaba personalmente, tuve la oportunidad realmente en forma particular de encargarme de abrir 4 locales de farmacia en Chile para una cadena farmacéutica. De todas ellas, las 4 tenían contemplado el módulo siempre. Y así en todos los locales de cadenas farmacéuticas existentes, todos tienen contemplado ese módulo químico farmacéutico o módulo QF. La importancia del módulo deriva en que se mejoraba cualitativamente la estrecha relación y confidencialidad entre el químico farmacéutico y el paciente. Además que eso permitía que el químico farmacéutico no sea interrumpido por el personal de farmacia ni por otras cosas relacionadas con la gestión dentro del local farmacéutico. La privacidad es un factor muy importante, ya que eso nos permite trabajar mejor la obtención de datos del paciente en cuanto a su tratamiento médico o enfermedad que está padeciendo, y también el hecho de registrar sus datos cómodamente sin interrupción. En cuanto al tercer punto relacionado con el protocolo de atención, en la empresa se incentivaba un poco el protocolo de atención. Aunque no existía físicamente, cada uno veía la forma de realizarlo. El protocolo de atención es un tema bastante complicado, ya que es de comodidad de cada uno, porque no teníamos un protocolo estándar. Pero si me preguntan a mí, perdón, yo creo que es un factor también importante. Tener un protocolo de atención para cada tipo de paciente es bastante importante, ya sea si este paciente es diabético, es hipertenso o tiene otro tipo de enfermedad. Entonces, el protocolo de atención es un factor importante donde nosotros o los que realizamos atención farmacéutica o los que estamos mejor preparados, podríamos, en cuanto a organización, podríamos realizar un protocolo de atención farmacéutica estandarizado para cada tipo de pacientes. Entonces debería existir este protocolo estandarizado para poder actuar, ¿no?, en atención farmacéutica según el tipo de paciente que tenemos al frente. Existe un cuarto punto fundamental como requisito para hacer atención farmacéutica, y como son los folletos educativos o informativos, como son los dípticos, los trípticos, con temas comunes de atención en pacientes con enfermedades crónicas. En los momentos que hicimos atención farmacéutica, existían variedades de folletos o dípticos con temas relacionados a las enfermedades crónicas, y este era una herramienta fundamental a la hora de entrevistar a un paciente y fomentar o también ofrecerle la atención farmacéutica. Esto para hacer más conocido este tipo de servicio con el mismo paciente. Muchos de ellos se hacían habituales por ello, ya que el programa era bastante atractivo y existían veces en que muchos pacientes pedían ver su historia o registro, tanto así que verdaderamente este sistema era atractivo no solamente para el químico farmacéutico, sino también para el paciente. Los folletos del que estamos hablando, dípticos, se solicitaban mensualmente como parte de los insumos del local farmacéutico. Y cuando no teníamos ese importante material, nosotros mismos realizábamos a veces formatos o dípticos a nuestro parecer en algunos temas relevantes, como por ejemplo la automedicación, el uso adecuado de medicamentos, etc.
Cuando usamos, por ejemplo, estos dípticos en pacientes diabéticos y les mostramos a través de estos folletos lo que debía o no debía hacer en cuanto a alimentación, tratamiento, uso adecuado de sus medicamentos, etcétera, el paciente se retiraba del local más que contento, ya que le entregábamos un material importante que a veces nos comparaba con un servicio mejor que lo que les brindaba el médico en su consultorio. Claro que eso no era nuestro objetivo. Como ya hemos hablado en varias oportunidades, nuestro objetivo no es reemplazar al médico, más bien apoyarlo en el equipo de salud, en el tratamiento efectivo del medicamento para mejorar la calidad de vida del paciente. Uno de los requisitos fundamentales como ayuda para hacer atención farmacéutica son también las fuentes de información bibliográfica. Las fuentes de información bibliográfica también son importantes. En un momento dado es necesario el uso de estas fuentes, ya sean por medio de los libros farmacéuticos o vademecum farmacéuticos, o también por medio de los programas que hasta hoy tenemos incluido en el servidor del local farmacéutico. Y quizás muchas empresas también ya tienen incluidos en su servidor un software o programa de información bibliográfica farmacéutica. Los demás materiales bibliográficos, como los de fisiopatología, fisiología, vademecum médico, vademecum farmacológico, etc., son importantes que estén incluidos como parte de nuestro material bibliográfico. Esto para podernos permitir asegurarnos de lo que estamos viendo en un paciente determinado con determinada enfermedad, características, síntomas, clasificación de medicamentos, etc. Entonces, es importante manejar una fuente de información bibliográfica. En el punto 6, donde como requisito tenemos a las fichas de registro de pacientes, ¿qué podemos decir de esto? En los tiempos cuando realizábamos nosotros atención farmacéutica, teníamos el programa incluido en nuestro servidor. Primero, antes de que esto se modernizara en esos tiempos, primero empezábamos con fichas manuales de atención farmacéutica o de registro de pacientes, pero después, en un momento dado, se incluyó el programa o el software de atención farmacéutica. Este programa, claro, era excelente porque con ellos podíamos realizar bien la atención farmacéutica en esos tiempos. Los pacientes, cuando regresaban por segunda o tercera vez, se sorprendían por el hecho de hacerles recordar algunos datos registrados anteriormente. Esto dado en su visita anterior, como presión, glicemia, medicamentos usados, enfermedades o síntomas pasados, etc. Realmente era una buena herramienta, ya que con ellos se trataba de mejorar la calidad de tratamiento farmacológico, el consejo farmacéutico y el seguimiento farmacoterapéutico, por lo que finalmente mejoramos su calidad de vida con todo lo mencionado. El programa de atención farmacéutica, sea el que fuese y pueda ser usado, es importante, ya que nos permite realizar la atención farmacéutica de una forma más efectiva, aunque en algún momento lo hicimos manualmente. En estos tiempos donde todo es a través de la informática, no deberíamos pasar por alto el hecho de que podemos realizar la atención farmacéutica con un programa fácilmente adecuado para interactuar con el paciente. En el punto 7, que nos indica el sistema personalizado de dosificación, esta puede ser solamente en forma opcional, ya que no todas las empresas podrían contar con este sistema personalizado, ni siquiera las farmacias comunitarias o farmacias pequeñas. El sistema personalizado
Nunca lo tuvimos incluido nosotros en la empresa, aunque en España actualmente sí se usa en algunas farmacias modernas, como las farmacias Marro, que es uno de los ejemplos de farmacias modernas con atención farmacéutica y con el SPD o sistema personalizado de dosificación. Las farmacias Marro es una empresa de salud orientado a mejorar la calidad de vida de sus clientes a través de la provisión de productos y servicios en compromiso constante con la calidad y la innovación. Los servicios que ofrece esta farmacia se agrupan en torno a tres ejes principales como son atención farmacéutica, formulación magistral y espacio de salud. En cuanto a la atención farmacéutica de esta empresa que estamos hablando, como ejemplo de una farmacia moderna con atención farmacéutica, en estas farmacias Marro consideran que el elemento fundamental de la actuación del farmacéutico no es el medicamento, sino el paciente, y enriquecen la dispensación con una serie de servicios que aportan valor añadido, como son la dispensación activa, la consulta farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico. En cuanto a la formulación magistral que ellos brindan, Farmacias Marro cuenta con unas instalaciones modernas y adaptadas con un personal especializado en la elaboración personalizada de medicamentos. El medicamento individualizado o fórmula magistral es la opción elegida por el médico en los casos en que el medicamento industrializado no se adapta correctamente a las necesidades del paciente o a la adaptación de la dosis, cambio de excipientes por alergias e intolerancia, etc. Ya hay muchas cadenas farmacéuticas en Chile, la gran mayoría, que realiza formulario magistral a través de sus laboratorios centrales. En este caso, Ahumada tiene su laboratorio central, que es de la empresa, Cruz Verde tiene su laboratorio central, que es de Cruz Verde, y Farmacias Salcobrán también tiene sus laboratorios, que son de Salcobrán. En cuanto al espacio de salud que brinda Farmacias Marro, la experiencia y formación del equipo de Farmacias Marro también están al servicio del mantenimiento de la salud, por decir, en cosmética e higiene, alimentación infantil, alimentación especial para adultos, puericultura, fitoterapia, dietética, homeopatía y ortopedia, por decir algunos. La farmacia Marro es un referente en servicios profesionales farmacéuticos en los ámbitos local y nacional. Las claves del éxito de esta farmacia se basan en la formación continua de su personal. Miren qué importante es la formación continua que hace una empresa hacia su personal, que no todas las empresas brindan. Entonces, esta formación continua de su personal en la satisfacción y fidelización del cliente, en el uso también de nuevas tecnologías como Internet para ampliar la difusión de sus servicios y sobre todo en una dedicación continua por la innovación en todos sus servicios profesionales, todo en beneficio del cliente. Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de una empresa moderna que realiza no solamente atención farmacéutica, sino otros tipos de servicios. No sé si ustedes se acuerdan que en la primera parte, ¿no?, dentro de los primeros módulos, hemos visto que en toda empresa debe incluir su misión y su visión y los valores dentro de los logotipos de la empresa. Bueno, en este caso, Farmacias Marro no es la excepción. Farmacias Marro tiene su misión, tiene su visión y sus valores como empresa de servicio. En este caso, la misión de Farmacias Marro es un espacio de salud orientado a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes a través de la provisión de servicios y productos en compromiso constante con la calidad y la innovación. Entonces, esa sería la misión de Farmacias Marro. Y la visión, que es hablar acerca del futuro, ser una farmacia de referencia a nivel local y nacional, y por qué no internacional, como espacio de salud y servicio de atención farmacéutica y formulación magistral a través de la innovación,
formación continua y satisfacción de sus empleados en beneficio del cliente, y utilizando las nuevas tecnologías como Internet para ampliar la difusión de nuestros servicios. Entonces, esa sería la visión, que es bastante envidiable, ya que no todas quizás las empresas se preocupan por la formación continua y satisfacción de sus empleados, tal como dice, ¿no? Textualmente la visión de las farmacias Marro. En cuanto a los valores de esta empresa, nos dice contar con el mejor equipo de profesionales mediante la formación continua de nuestro personal y su compromiso con la organización, adaptación a las nuevas tecnologías e innovar en beneficio de nuestro grupo de interés. También orientar nuestros servicios a mejorar la calidad de vida del paciente, ofrecer una respuesta flexible a las oportunidades y cambios del mercado, compromiso con la protección y conservación del medio ambiente, incorporar herramientas de gestión de la calidad en beneficio de nuestros grupos de interés. Qué importantes no son estos tres términos en toda empresa que realiza un servicio. Y en este caso, Farmacias Marro como un ente ejemplar, ¿no?, de la innovación de las empresas actuales. Entonces, este es un ejemplo para el disfrute de ustedes y para que conozcan que existe una empresa que valora mucho a su personal. Bueno, estábamos tratando de explicar la historia y perspectiva de la atención farmacéutica en Chile. Y en este caso les hago recordar que yo tuve esa experiencia y eso es lo que estamos contando, como para hacerles recordar y volver a lo que estábamos hablando. Entonces, como requisito también fundamental para poder realizar atención farmacéutica es el consejo farmacéutico. La calidad del consejo farmacéutico usando la atención farmacéutica en esos tiempos era de un gran nivel. No es que hoy ya no lo sea, pero el hecho de usar el software en esos tiempos mejoraba en todos los aspectos el consejo, y el paciente, ¿ya?, quien recibía estos consejos, era de la mejor forma. Esa información acerca del buen uso de sus medicamentos y su adherencia al tratamiento era de una forma tal que se aumentaba la calidad de atención de este paciente, incluyendo la atención farmacéutica en un establecimiento. Por ejemplo, cuando un paciente regresaba por segunda o por tercera vez, en este caso de pacientes registrados en el programa, el consejo farmacéutico formaba una estrecha relación entre el químico farmacéutico y el paciente, y eso permitía que él mismo pueda regresar para otra entrevista más, y en otros casos el mismo paciente traía a otros pacientes amigos con el mismo u otro problema, el cual también se integraba al programa de atención farmacéutica que en esos tiempos estábamos tratando de integrar en la empresa. Eso permitía la permanencia del servicio de atención farmacéutica en la empresa, pero a la vez esto dependía del compromiso total del químico farmacéutico para realizar este servicio, ya que esto incluía tiempo, que es un factor importante en este tipo de servicio. En cuanto al seguimiento farmacoterapéutico como condición para realizar atención farmacéutica, con este programa de atención farmacéutica en manos de nosotros en forma diaria y del cliente que se hacía habitual, el seguimiento farmacoterapéutico nos ayudaba a mejorar la calidad del tratamiento farmacológico de nuestros pacientes que se incluían en el programa. El seguimiento farmacoterapéutico en atención farmacéutica es importante, ya que eso nos permite asegurarnos de su tratamiento, y si el paciente se hacía habitual a este servicio y existía la estrecha relación, ¿no?, entre el paciente y el químico farmacéutico, el paciente sabía que nosotros teníamos registrados sus datos terapéuticos o también datos patológicos de su enfermedad, como nivel de glicemia,
el nivel de su presión y el nivel de su colesterol. El seguimiento farmacoterapéutico solo puede existir si se inicia y se mantiene la estrecha relación entre el químico farmacéutico y el paciente. Si no existe eso, lo más probable es que el paciente no regrese a nuestro servicio de atención farmacéutica. Por lo tanto, la atención farmacéutica disminuiría como actividad en el establecimiento farmacéutico del cual somos responsables. Habíamos mencionado también que uno de los factores importantes para realizar atención farmacéutica, por sobre todo, es el tiempo. El tiempo del químico farmacéutico es fundamental y considerado en cuanto a la práctica de la atención farmacéutica. En cada local farmacéutico que realizaba atención farmacéutica en esos tiempos, existían por lo menos 2 químicos farmacéuticos y un administrador. El administrador, que no era farmacéutico, se encargaba de la administración de la farmacia y los 2 químicos restantes compartían el resto de labores de farmacia y atención farmacéutica. El químico farmacéutico tenía responsabilidades directas como director técnico del local farmacéutico sin tener otras cosas que distraían su tiempo, como las actividades que tenían estrecha relación con el administrador o con las gestiones que se realizaban en la farmacia. Ese tiempo del que disponía el químico farmacéutico era importante para realizar la inducción del paciente a la atención farmacéutica, el ofrecimiento del servicio de atención farmacéutica, el consejo farmacoterapéutico y el seguimiento farmacoterapéutico. Pero por sobre todo, también nos permitía realizar la estrecha relación que debería existir entre el químico farmacéutico con el paciente. Entonces, el tiempo es fundamental en la práctica de la atención farmacéutica. Bien, entonces, ¿cuál sería la conclusión de esta historia y perspectiva de la atención farmacéutica en Chile? Finalmente, con estos datos, de acuerdo a mi criterio, a mi vivencia y a los requisitos que yo considero, la atención farmacéutica en Chile pasó por unos buenos momentos. Fue un boom, era totalmente soñador, pero lamentablemente, en un momento dado que no recuerdo muy bien, fue desapareciendo poco a poco la atención farmacéutica. Las razones, una de ellas es el tiempo del químico farmacéutico y los resultados monetarios negativos que pudieron haber surgido en esos tiempos. De alguna u otra manera, el tiempo de la cual estábamos hablando, que necesitaba para realizar atención farmacéutica, fue desapareciendo poco a poco. Ya nos dimos cuenta bien de eso cuando desapareció el puesto del administrador del local, es decir, el administrador que no era químico farmacéutico. Cuando desapareció ese puesto, nuestras responsabilidades fueron en aumento y la atención farmacéutica fue desapareciendo. O hacías una cosa o hacías lo otro. No se podía realizar las dos cosas hasta que totalmente desapareció. Inclusive el software se desactivó y actualmente existe el programa, pero es imposible ingresar. Para realizar la atención farmacéutica, dentro de uno de esos requisitos que es fundamental, es el tiempo. Sea la causa que sea, el tiempo es importante no solo para el químico farmacéutico que quiera realizar atención farmacéutica, sino también para la empresa o cadena privada que considere esta labor como parte del trabajo responsable del químico farmacéutico. La empresa farmacéutica o dueño del establecimiento de farmacia tiene que determinar dentro de las responsabilidades del químico farmacéutico la atención farmacéutica. Y nosotros, como ente fundamental de estos establecimientos, tenemos que de alguna manera tratar
de no perder estas responsabilidades que creo yo algún día se puedan establecer dentro de los reglamentos de farmacia, etcétera, como un requisito legal más dentro de los locales farmacéuticos públicos o privados. Es necesario que nuestras autoridades políticas y sociales hagan una pausa y revisen nuevamente las responsabilidades del químico farmacéutico y el reglamento de farmacias para que incluyan la atención farmacéutica como requisito fundamental del reglamento de farmacias. Eso según mi criterio. De otra forma, creo que no podría incluirse la atención farmacéutica. Pasarán muchos años quizás y todavía seguiremos luchando por eso. Ojalá que esto cambie en bien de nuestra profesión y sobre todo por nuestros pacientes que tanto necesitan de nuestra atención como parte fundamental del tratamiento farmacológico, el consejo farmacéutico, el seguimiento farmacoterapéutico, la estrecha relación del químico farmacéutico con el paciente, etc. Todo ello para mejorar su calidad de vida y disminuir la mortalidad, la morbilidad ocasionada por medicamentos los cuales son o pueden ser totalmente prevenibles.